Hola, ¿qué tal? En este vídeo vamos a continuar desarrollando la red de ventilación de la vivienda, planteándolas como un sistema de doble flujo. ¿Vale? En lugar de utilizar el sistema que propusimos para la red de retorno, ¿no? Que es prácticamente trazando, disponiendo los difusores y haciendo el trazado, voy a proponeros un sistema distinto, ¿no? A través de tabla de planificación, que es más práctico, como ahora podréis ver. En primer lugar, bueno, tenemos las plantas, y para determinar la demanda de impulsión, como nos dice el código, ¿de acuerdo? Que tenemos tenemos que tener una red de entrada de aire y de extracción por baño con estas condiciones de demanda. Vamos a empezar colocando los terminales, ¿vale? Para las terminales, en sistema, terminales de aire, elegiremos un difusor de suministro, porque vamos a hacer la red de impulsión, y tenemos que ver, pues bueno, pues en dormitorios pondremos una red, podremos poner por aquí otro, bueno, todo esto con las características del difusor que nos venga mejor, que se acomode. Ahora mismo, por ejemplo, vamos a ponerlo a 2 metros de altura, desde el nivel 1. Vamos a poner uno, como el salón este es grande, vamos a poner uno por aquí, por ejemplo, y otro por aquí. Vale. En la planta de dormitorios, pues de igual modo, pues sí, sin entrar en mucho detalle vamos, me refiero a efectos constructivos y tal, ¿no? Vamos a hacer una cosa simple. Y en la otra planta, pues bueno, como también es muy amplia, aunque esto no está, el proyecto no está tampoco muy desarrollado, tenemos que cruzar, pues podremos poner uno aquí y otro aquí, por poner el caso. Como solo tenemos un tipo, vamos a cambiarlo para darle unas dimensiones más realistas. El conducto, pues posible que salga de 100, y la dimensión, pues de 20, por ser coherente. Vale. Ya cambiará todo, se ponen unas dimensiones más coherentes y de acuerdo. Ahora tendríamos que ir entrando terminal a terminal y definiendo, pues bueno, pues según el caso, cuántos ocupantes, la superficie y demás, ¿no? Tendríamos que hacer unos números y tendríamos que un poco ir incorporando en el flujo de este terminal, pues lo que corresponde. Os propongo hacerlo a través de tabla de planificación, ¿vale? Si entráramos en tabla de planificación y entraríamos con accesorios, terminales de aire, bueno, pues abreviatura, clasificación del sistema, la planta en el que esté dispuesto. Hoy el tema va a ser quizá el vídeo un poco como más aburrido, ¿no? pero la verdad es que a efectos prácticos es necesario. Y tal, pero claro, nosotros esta tabla de planificación pues no tendríamos que denominarla de alguna forma, o sea, tendríamos que ir poniendo, sería difícil de identificar, ¿no? Un poco los terminales, o tendríamos que ir a través de la planta, ir seleccionando la planta y ir cogiendo, bueno, identificando estos terminales. El tema es un poco complejo. Por ello, os propongo, vamos a utilizar un recurso que trae Revit de tabla de planificación, que son las tablas de planificación incrustadas, que quizás no conozcáis. Para ello, lo que como tenemos necesidad de superficie, lo que vamos a hacer es colocar habitaciones. Coger y colocar las habitaciones de cada uno de estos recintos, cocina, dormitorio, y a través de las propiedades que tenga esa habitación es con lo que vamos a calcular el flujo que necesita el terminal de aire, la rejilla, ¿no? Si intentáramos colocar habitaciones, vemos que no podemos, ¿vale? Si intentamos
como hicimos con los sanitarios, copiar, ¿vale? Desde el vínculo, vemos que tampoco se puede. Entonces aquí hay algo un poco singular, ¿eh? El tema es simple, ¿no? Nosotros, el Revit por defecto, cuando vinculas un objeto, hay características, sobre todo de índole analítico, pues que no son no se accede directamente. Entonces, por simplicidad, él las coge y las desactiva. Entonces nosotros realmente tenemos que coger el tipo vinculado, editar el tipo y decir que bueno, que acepte la delimitación de habitación, ¿vale? Entonces ahora ya con el tipo y con esa acción activa, nosotros sí podremos coger y podremos colocar, ahora sí se pueden colocar habitaciones, ¿vale? Aquí vamos, cuando trabajo pues suelo colocar en el modo de visualización de habitaciones, suelo colocar la referencia y el relleno visible para que sea para que se controle un poco, sobre todo la selección sea más cómoda. Seleccionaremos las habitaciones, Office, salón, comedor, dormitorio y baño. O aseo. ¿De acuerdo? Ahí lo tenemos. Y con la otra planta haríamos lo mismo, por no demorarnos, nos quedamos ahí. Con esta planta, vamos a hacerlo solo con esta planta. Entonces ahora vamos a crear una tabla de planificación y daros cuenta un poco el tema, ¿no? Aun estando en mecánica, te permite, aparece como opción la de habitaciones. Ahora que veo esto, lo estamos haciendo con habitaciones. Realmente, para este tipo de instalación, lo ideal sería utilizar espacios, ¿vale? El concepto es, uno está más encaminado al índole arquitectónico y otro incorpora ciertos parámetros y definiciones precisamente de índole de acondicionamiento, ¿eh? El más apropiado sería utilizar el de espacio, porque tiene ya, como digo, parámetros específicos, pero se nos iba a complicar un poco el discurso y para el sistema de ventilación que exige el código, pues realmente no sería necesario. Si estuviéramos desarrollando todo el tema de climatización y demás, pues lo lógico es empezar utilizando espacios y partir de ello. En este caso, pues bueno, vamos a utilizar por simplicidad y demás, que el concepto más conocido, habitaciones. Entramos en habitaciones, por definir, lo haremos por plantas, el nombre de la habitación. Necesitaremos, como habéis visto en el código, necesitaremos pues tener la ocupación de la habitación, los metros cuadrados útiles y bueno, y realmente luego hay otro parámetro que es por unitario o fijo, la demanda de caudal de ventilación. Pues vamos a coger, si os dais cuenta, aquí aparece el área, aquí necesitaríamos la ocupación, ¿vale? Y de los parámetros que vienen definidos por el sistema como propios de las habitaciones, esos son los que necesitaremos. Tenemos aquí alguna cosa, una habitación, ¿de acuerdo? Con lo cual nosotros ahora entraríamos, cogeríamos código y diríamos dormitorio. El dormitorio de abajo pues vamos a suponer que es doble, con lo cual tendríamos una ocupación de 2 personas. Y el salón será la suma de dormitorios. En comedor y sala de estar, la suma de los contabilizados para los dormitorios de la vivienda correspondiente. Si tiene, me parece son 4 dormitorios, 4 y 1, 5,
habrá en comedor y salón, pues tendremos 5 y 5, por ejemplo, ¿no? Podríamos hacerlo así. 5 personas. ¿De acuerdo? Y ahora, pues, entraremos un poco a definir en esta tabla, que aunque reúne las características, lo que vamos a utilizarla como estrategia para definir el caudal necesario de impulsión de aire dentro de cada uno de estos recintos. Como veis, hay tres acepciones, ¿no? Por ocupante, por superficie y, como hemos dicho, un valor fijo, predeterminado. Con lo cual nosotros vamos a añadir parámetros, ¿vale?, para poder establecer esos ratios y que se pueda hacer el cálculo de forma automática como fórmulas, ¿no? Añadiríamos parámetros y aquí pondríamos, por ejemplo, ratio ocupación. ¿De acuerdo? Aquí podríamos entrar y podríamos definir, hombre, siempre sería aconsejable, estaríamos en climatización, la ratio, pues claro, es un número, o podría entenderse como un caudal y demás. Vamos a utilizar común y vamos a utilizar número, ¿vale? Y va a ser agrupado en mecánica flujo. ¿De acuerdo? Lo aconsejable es utilizar parámetros compartidos. ¿De acuerdo? Que vosotros en el estudio o tal tengáis vuestro fichero de estos parámetros ya predeterminados. Eso es lo aconsejable. En este caso vamos a dejarlo así. Y ahora, bueno, vamos a añadir otro parámetro y si queréis, pues bueno, por utilizar ese recurso utilizaremos parámetros compartidos. Nosotros tendremos una ubicación de un fichero de texto para poder utilizar de un proyecto a otro. Seleccionaremos, nosotros tenemos creado uno en el estudio, entonces, pues bueno, aquí aparecerá en HVAC y podríamos, por ejemplo, caudal, hemos hecho el de ocupación y podremos coger la ratio por superficie. Si quisiéramos crearlo, muy sencillo, entra en editar, en HVAC, nuevo parámetro, definiríamos aquí el nombre, la disciplina, el tipo de parámetro que se trate y demás, ¿vale? Y entonces lo que haríamos sería siempre importar desde parámetros compartidos, ¿vale? Este sería una opción. De hecho, bueno, por no dar por sentado, como hemos dicho, que todo lo estamos haciendo un poco partiendo de cero, pues partimos de cero. Ratio por superficie útil, disciplina común, hemos dicho un número y agrupamos en mecánica flujo. ¿Vale? Ya tenemos dos parámetros y ahora tendríamos que coger y hacer los cálculos. Bueno, vamos por hacer un poco, vamos a coger este, cogemos aquí y dice que los dormitorios son 5 litros por segundo por ocupante. Ratio de ocupación, dormitorio, aquí sería 5. En sala y estar son 3 litros por segundo y ocupante. Entonces será 3 y 3. En aseo, cocina y office, aseo es un valor fijo. Y cocina, si os dais cuenta, pusimos la campana extractora y el otro por superficie útil, que es 2 litros por segundo. Pero esa es de superficie. El office no le hemos puesto ventilación, bueno, podemos dejarlo vacío, y el aseo, pues hemos dicho que es un parámetro fijo. Entonces, ahora lo incorporaríamos. Como ya hemos colocado estos parámetros, para calcular la ventilación efectiva de cada uno de esos recintos, vamos a utilizar fórmula, valor calculado. Entonces tendremos un caudal por ocupación, ¿vale? Disciplina. Hemos empezado por el más complicado. Vamos a empezar caudal por superficie.
Y ahora os cuento qué problema hay. Y empezaríamos aquí con climatización, si queremos, disciplina, y si queremos, esto ya es un flujo de aire. ¿De acuerdo? Si es por superficie, nosotros incorporaríamos el área por la ratio de superficie. ¿De acuerdo? Y aceptamos. ¿Qué pasa? Claro, nosotros aquí estamos multiplicando un número, porque no lo hemos definido unidades, por una superficie. Esto es superficie. ¿Vale? ¿Qué tendremos que hacer? Pues neutralizar, anular el área, la unidad de área. ¿Cómo se puede hacer eso? Pues muy sencillo. Si nosotros aquí dividimos esto por un metro cuadrado, ¿vale? Va a seguir dando error. ¿Por qué? Porque esto es flujo. Estos son unidades. El ratio, hemos dicho que no hemos dicho que sea flujo, hemos dicho que son un entero, es un número. De esos metros cuadrados, esto no tiene unidades. Con lo cual nosotros aquí tendríamos que coger y tendríamos que olvidarnos de esto y poner números. Y entonces el tema será coherente en unidades. ¿De acuerdo? Si añadimos otro caudal, el caudal de ocupación, ¿vale? El caudal de ocupación será, como hemos dicho, un número y será la ocupación por el área. No es válido. Y aquí, porque claro, estamos otra vez con el tema de las unidades, tendríamos que dividir. Tendríamos que dividir esto, pero sigue sin funcionar. ¿Qué es lo que ocurre aquí? En este caso lo que ocurre, voy a quitar ocupación, es la siguiente salvedad. Este valor es erróneo, lo digo para no anular lo que hemos hecho hasta la fecha. Aceptamos. Realmente me está transponiendo la superficie, pero como número. Y es que el parámetro ocupación en Revit, que se incorpora a la habitación y demás, no es un número, es un texto. Entonces no podemos, este parámetro que viene por defecto en habitaciones no es válido para hacer cálculos numéricos. Está hecho, pues bueno, probablemente por ocupación, pues, por lo mejor de otras características para calificar el tipo de uso que tenga estos recintos o algo de ese tipo. Lo que tenemos que hacer es crearle un campo, un valor adicional, que sea ocupación, disciplina común, será un entero. En datos podemos agruparlo en datos de identidad. Aceptamos, vamos a subirlo aquí, aceptamos, y en este caso sí podemos añadir, ¿vale? Y este valor pues realmente lo podemos anular. ¿De acuerdo? Ahora en este caso sí podemos hacer el cálculo, volveremos a la fórmula. En el cálculo en la fórmula del caudal por ocupación, esto será multiplicado por el número de la ocupación. ¿De acuerdo? Y tenemos ya los caudales. Perdón, aquí no hemos, a ver, me salen valores muy altos, ¿no? Cálculo de ocupación. Ah, puñeta, que no. Es la ocupación por... He cometido un error. La ocupación por el ratio de ocupación. ¿De acuerdo? Y tenemos caudales. ¿De acuerdo? Esto podemos coger y agrupar, y aquí podemos poner, por ejemplo, ratio de ventilación y vamos a crear otra columna nueva, otro caudal, que es añadimos un parámetro caudal fijo. Es un número y agrupamos en mecánica, me he dicho mecánico flujo, ¿vale? Aceptamos.
esto agrupamos y dimos caudales, y aquí podemos poner, por ejemplo, por superficie, por ocupación, dice por recinto, ¿no? Vale. Por recinto incorporaríamos estos que hemos dicho, por ejemplo, son 15 litros por segundo en cuarto de baño. En cocina son 50, que es pero es independiente. Aquí, bueno, podemos ponerlo, no pasa nada, ¿no? Y aquí serían 15. Vale. Podríamos reducir sobre todo este valor, ¿no? Pero bueno, vamos a olvidarnos un poco de eso porque no es interesante. Si habéis dado cuenta, no sé si en alguna ocasión os lo conocíais, aparece en algunos tipos de tabla de planificación de algunas entidades específicas, que son sobre todo en espacios, en habitaciones, aparece lo que se denomina, bueno, si entra en campo, te aparece aquí una pestaña, aparece la tabla de planificación incrustada, o en las propiedades de la tabla de planificación aparece. Es decir, dentro de una tabla de planificación de habitaciones o de espacios, nosotros podemos integrar una tabla de planificación con una anidada dentro de esta, donde podemos nosotros hacer referencia a objetos que hay dentro de estos recintos. En este caso seleccionaríamos mecánica y como lo que queremos determinar son un poco hacer una correlación entre estos números primarios que hemos hecho nosotros con los terminales de aire, seleccionaríamos terminales de aire, ¿vale? Y ya estaría definido. Bueno, queda en blanco porque no hemos definido características terminales de aire. Tenemos que entrar a propiedades de la tabla de planificación incrustada y aquí definimos de los terminales de aire que hay adentro de esas habitaciones qué campos son los que queremos ver. Meteremos la clasificación del sistema, meteremos por ejemplo el comentario de tipo o la family tipo, el flujo, y bueno, y podríamos meter otras, las tamaños, lo que veamos. Realmente nosotros lo vamos a utilizar para el flujo, con lo cual nosotros ya podríamos coger y podríamos visualizar el resultado. Esto no es manipulable, no hay forma de intentar, con lo cual quiere decir que esta primera línea definimos que la cocina tiene 30 metros cuadrados, tiene un ratio tal, sale 60 litros por segundo, litros por segundo, ¿vale? 60 litros por segundo como ventilación y adicional serían 50. El aire viciado tenemos la campana extractora que la definimos correctamente con 50, que tiene 58, 50, cumplimos y luego pusimos dos difusores de ventilación de 30 y 30 porque la cocina era grande para que ventilara el reparto. El código además establece unas condiciones de ubicación de rejillas, ¿no? Sería correcto y cogeríamos ese valor. En el caso del salón, en el office no hemos puesto rejilla, con lo cual no aparece campo debajo de él. Si tenemos el salón tenemos por ocupación, tenemos 15 litros por segundo, le hemos puesto una rejilla, con lo cual esta rejilla nosotros aquí podríamos definirle el caudal necesario. En el dormitorio son 10 litros por segundo, en el aseo son 15, ya lo habíamos puesto y lo hemos hecho en los anteriores vídeos, pues está correcto. Y el comedor, que es la que hemos puesto nueva, pues saldrá otros 15 litros por segundo. ¿De acuerdo? Pues un poco esto sería todo. Voy a continuar desarrollando el resto de la vivienda, lo cortaré, el vídeo será rápido y en avance rápido para no hacerlo largo y los conceptos yo creo que quedan claros. Bueno, pues continuaremos en otra ocasión. Si os gusta, votar positivo, ¿vale? Venga, un saludo, hasta ahora.